la reforma al Código Minero, el ministro mencionó una serie de temas que compartimos y otra que creemos que tiene que aclararse, llamémoslo así, porque todavía no tenemos la claridad. Yo creo que hay dos temas importantes. Nosotros compartimos la necesidad de requerir la idoneidad de quienes están adelantando el proceso de exploración y explotación minera en el país. La pregunta que uno se hace es si eso de verdad requiere un cambio legal. Yo creo que los instrumentos están dados hoy por otras vías. Pero eso es una cosa, hasta cierto punto, de forma. El fondo, estamos totalmente de acuerdo. El segundo tema que me parece muy importante es el tema de buscar un esfuerzo mayor de formalización de la minería artesanal. Y en eso el Ministerio y el Gobierno Nacional puede contar con esta empresa y con este tipo de empresas como socios en ese aspecto. El tema que más importante nos parece es cuando el ministro dijo que en el nuevo código se está pensando en no mantener un tema que no tiene ningún sentido, y es la sustracción de la Reserva Forestal de Ley Segunda de manera anticipada en la etapa de exploración minera. Tiene dos elementos básicos: un muy bajo, casi nulo impacto ambiental, y segundo, una gran importancia desde el punto de vista científico. Lo que otorga es información para la toma de decisiones de ordenamiento territorial para el país. Entonces, mantener unos permisos que se demoran 9 meses, un año, para una fase temprana como la exploración no tiene sentido. Lo que debemos hacer es permitir que la exploración se desarrolle de manera mucho más rápida para que se otorgue, por un lado, el conocimiento de ordenamiento territorial, y si la decisión es que el proyecto minero continúa, para que más rápido le entren al país los recursos fiscales de impuestos y regalías. O si por el contrario la conclusión es que el proyecto minero no va, pues tomar esa decisión también anticipadamente, pero no prolongar la exploración. Y más bien, como anunció el ministro, que sí me parece muy claro, es subir los estándares requeridos para la fase de producción, de tal manera que la minería que se establezca en el país sea una minería moderna de altos estándares, pero después de haber pasado por una etapa de exploración que permite esa toma de decisión. Entonces, en el tema específico, en la colonia, tenemos tres pilares que son importantes. Por un lado, es el tema desde la temprana etapa de exploración, que es la que nos encontramos. Todavía falta mucho por saber si y en qué condiciones procede ese proyecto. Tenemos proyectos específicos sobre temas de manejo ambiental, específicamente relacionados con el tema agua. Nosotros venimos trabajando con una ONG ambiental, el Fondo de Acción Ambiental y para la Niñez, sobre temas de manejo de agua y de ahorro de agua en las zonas, que son proyectos que vienen desde la comunidad. El segundo es, obviamente, en los plenos estándares de respeto a los derechos humanos, en eso trabajar con la sociedad civil, en identificar los posibles riesgos y desde la temprana fase tomar acciones que mitiguen cualquier impacto. Hacer una política de responsabilidad social corporativa que implique también desde la exploración una mejora de las condiciones de vida, especialmente en las vocaciones ya existentes en la zona, en la ganadería y en la agricultura. Porque la minería nunca va a ser una sustitución de esos sectores, sino los va a complementar. Entonces la vocación tiene que ser fortalecida desde esta temprana etapa, y en eso venimos trabajando con nosotros desde el año pasado. ¿En qué hemos avanzado? Se ha avanzado en que se ha hecho un proceso de exploración en los temas geológicos y metalúrgicos que han permitido confirmar y aumentar el recurso que está en la zona. En ese sentido, yo creo que los resultados son positivos, porque hoy sabemos que el recurso mineral que está en la zona es confirmado y mayor al establecido. El segundo tema es qué falta, digamos, de aquí en adelante, porque una cosa es saber cuánto es lo que tenemos, otra cosa es saber en qué condiciones se puede producir. Y ahí todavía falta un proceso que nos va a tomar unos 3 años más de fase exploratoria, que incluye unos análisis geotécnicos e hidrogeológicos, es decir, cómo y dónde se puede ubicar la infraestructura y cómo minimizar cualquier impacto en la zona. Y eso todavía toma 3 años para decidir en qué condiciones y si el proyecto sigue adelante. Pasamos de 12 millones de onzas inicialmente cuando se retomó el proceso de exploración en 2010 a una cifra de 16 millones de onzas en septiembre del año pasado, y hoy estamos estimando que esa cifra pudiera ser de 24 millones de onzas. Pero lo que sigue de aquí en adelante es solamente pasar a varias cosas. Primero, saber dónde se ubica la infraestructura. Segundo, cuál es el proceso que implicaría poder extraer el mineral, y de ahí ya podemos pasar a una cifra más clara sobre el recurso medido, es decir, de ese potencial minero que hay ahí, cuánto es lo que efectivamente se va a poder producir. Como les digo, es un porcentaje bastante menor. De aquí a los 3 años que se demora todavía la fase exploratoria, yo les digo que no vamos a terminar la fase exploratoria a finales del 2015.
En estos 3 años, el proyecto La Colosa va a invertir alrededor de 400 millones de dólares en la fase exploratoria. Alrededor de 250 que se ha invertido hasta ahora y luego 100 millones por año en el proyecto La Colosa, alrededor de otros 300 millones. Tomamos la cifra, tomamos una cifra de que antes de que se tome la decisión de si este proyecto continúa o no continúa, la empresa habrá invertido en el país 500 millones. Lo que sí consideramos que es importante es reducir la incertidumbre y los requerimientos en la fase exploratoria, porque eso aumenta los costos y aumenta los periodos en una fase que lo que otorga es el conocimiento para esa toma de decisiones de la fase posterior. Entonces, en resumen, reducir los costos y los obstáculos en la fase exploratoria y establecer estándares claros y rígidos para la fase de producción. Yo creo que el estudio de Ernst & Young de esta mañana fue muy importante, un estudio avalado por la Universidad Externado que compara cuánto se lleva el Estado en ingresos tributarios. Colombia, con un 4% de regalías en oro, tiene las regalías más altas en América Latina. Hay países que no tienen regalías como Chile. Hay países que tienen regalías del 1% y están empezando a aumentarlas al 2%. Nosotros las tenemos en 4%. Pero esa discusión no es válida, no es si son 4 o 8, es cuánto se queda el Estado colombiano del ingreso. Hoy llegamos a la conclusión de que es alrededor del 70%, con lo que Colombia es el segundo país más costoso de los 8 comparados, y que Colombia está muy por encima de la media. Esa es la discusión que técnicamente debemos dar. Yo creo que si la damos así, el Congreso se va a dar cuenta de que el ministro tiene toda la razón, es decir, este no es ni el momento, ni la oportunidad de pensar en un aumento de tributos para hacer.